directo, doy a conocer mi producto o servicio. Además, por medio de su novedosa aplicación, puedo ofrecer promociones o regalos. Y lo mejor es que es 100% gratis. Por si esto fuera poco, soy parte de la comunidad El Empresario de Hoy, un proyecto en que puedo tener presencia dentro de la programación televisiva de Epicentro TV, con entrevistas y reportajes especiales. Entrar al mundo de la tecnología nunca fue tan fácil. Gracias, Epicentro TV. Primero la palabra. Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y le doy la más cordial de las bienvenidas en este viernes al profesor Antonio Álvarez Mesta. Profesor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Contento. Y fíjese que estoy releyendo a un filósofo de Corea del Sur que ya es más alemán que asiático. Se llama Jung Han. Este señor, admirador de Hegel y en general del pensamiento germánico, le dio por la reflexión profunda y se fue a estudiar Alemania sin saber todavía alemán. Y quizás su libro más famoso se llama La Sociedad del Cansancio. Él dice que la época actual, que es vertiginosa, que vivimos en un ritmo frenético, que estamos siempre a las carreras, deprisa, pues nos agota. Y resulta paradójico que peor que el capataz más inclemente, que el supervisor más falto de misericordia, mucho peor que ellos, nuestro ego es quien tiende a explotarnos más. Y él pone el símil, la analogía lúcida, siempre pertinente, de recordarnos a Prometeo, el personaje mitológico, que roba el fuego para llevarlo a la humanidad y desencadena la furia de los dioses. Y es castigado atado al Cáucaso, un monte donde un águila, otra versión dice que es un buitre, el caso es que es un ave enorme, le desgarra día tras día las entrañas, le saca los intestinos, lo destripa, le hace sufrir. Pero el castigo no es la muerte, el castigo es que vuelve a experimentar una y otra vez ese sufrimiento. Se regenera su cuerpo, pero solo para recibir el castigo. Y como ya está la expectativa de que va a experimentar una intensa pena, un dolor muy fuerte, un sufrimiento atroz, pues de veras experimenta aquello. Y dice, ese castigo de que llega un ave enorme a desgarrar las entrañas de Prometeo como castigo de los dioses, en realidad es un autocastigo, y Prometeo es cada uno de nosotros, porque nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra personalidad aparente, nos hace meternos a esa competencia agotadora que es la vida con su frenesí en esta sociedad inclemente y explotarnos una y otra vez. Perdón que hable de mí mismo, lo que conozco. Yo desde 1976 procuro tener 3 periodos de lectura intensa y extensa y normalmente no me conformo con leer menos de 100 minutos en cada uno de esos periodos. Siempre estoy con cronómetro y estoy midiendo y anoto lo que leo. Y viendo historia de los Juegos Olímpicos, el más grande ganador de los Juegos Olímpicos de medallas, Michael Phelps, que él solito ha ganado más medallas que México y otros países juntos en la natación. Michael Phelps decía, cuando llegas a un nivel, a la primera categoría, tienes competidores tan buenos como tú, tienes que hacer un extra, un esfuerzo adicional. Y entonces yo me di cuenta que todos entrenaban 6 días a la semana, tan fuerte como yo. Yo dije, ¿por qué no entrenar el 7º día también? Y se puso a entrenar durante años y le dio buenos frutos, por lo menos en primera instancia,
porque ciertamente se convirtió en el máximo ganador de medallas, principalmente de oro en los Juegos Olímpicos en natación. Hizo palidecer al de por sí muy bueno, extraordinario, que logró la proeza, la hazaña de 7 medallas de oro en Alemania. Hablo de Mark Spitz, pues Michael Phelps rompe con el récord de su compatriota, porque era norteamericano, es norteamericano, pero era norteamericano Mark Spitz. Y entonces yo me dije, ¿por qué yo no leer también mis 3 periodos de 100 minutos mínimo, Claro. también los domingos? Y lo hice. Y de repente el medio, que es un medio bueno, se convierte en un fin. Y eso ya es una perversión, eso es una alteración, eso es un trastorno, es una traición, porque ya estaba más pendiente de cumplir con mis expectativas, con cronómetro y toda la cosa, que en el disfrute, en el goce, en el deleite de la lectura. Y por lo mismo estaba cansado, y cuando viene el cansancio viene la irritación, y era fácil que entrara en conflicto incluso con seres queridos, porque lo importante es cumplir con la cuota diaria de los 300 minutos. Y ahí me acordé de este filósofo coreano que vive en Alemania, Jung-Chul Han, el de la Sociedad del Cansancio, y dije, sí, he tenido todo tipo de jefes, supervisores, personal directivo, patrones, y yo creo que el más exigente, el más demandante e inclemente soy yo mismo, porque pues, aquellos los aguantaba ciertos periodos de la jornada, entre semana normalmente, y yo en vacaciones, en domingo, en días festivos, en días de guardar, incluso rompía mis registros, bueno, mis récords, usemos el anglicismo. La Biblia, en el Bereshit, Génesis, primer libro, dice que Dios creó al mundo en 6 días, y el séptimo descansó. Y en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, nos dice que hay que guardar como un día sagrado el Shabbat. Lo pronuncio como lo pronuncian muchos rabinos, con el hebreo clásico. Shabbat, que se traduce como sábado, en realidad significa descanso, reposo, cese. ¿Cese de qué? Pues cese de frenesí, cese de estar a las carreras, descanso, suspensión de la irritación. Y es un día tan sagrado que no se puede cocinar, no se puede encender un fuego, no se puede emprender el menor esfuerzo físico o intelectual. Es el día para la reflexión profunda, para el discernimiento, para la oración, para el contacto con lo sagrado, para poner la mente en lo divino. Y por ende hay recreación, que recreación es volvernos a crear, restablecimiento de la energía y de la vitalidad. Y me acordé del libro de Covey, que fue tan exitoso, hará cosa de 20 años, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Y cuál es el séptimo hábito? Sharp the saw, o sea, sácale filo al hacha. Un leñador, dudo que sea tan estúpido de no detenerse a sacarle filo al hacha, porque tiene que cumplir con cierta cuota de árboles derribados. Y cada vez que pasa el tiempo, el hacha tiene menos filo y finalmente se mella, y por mucho que se esfuerce ya no podrá cortar un árbol. Pues lo mismo pasa con los seres humanos y lo mismo pasa con todas las criaturas vivientes. Necesitamos restablecimiento,
reposo. En el Éxodo, concretamente dice, tiene que descansar tu esposa, tus hijos, tus siervos, esclavos, tu buey, tu ganado, tu tierra. Claro. Hasta la tierra requiere reposo. Los agrónomos, los agricultores en general, saben, por ejemplo, que no se puede estar cultivando año tras año la misma cantidad y la misma variedad de plantas o de cereales, y que la tierra requiere rotación de cultivos y aparte tiempo de reposo para recuperar sus nutrientes, sus sales minerales, su condición prístina que da vida, que genera fertilidad. Pero se nos olvida, mi amigo Salvador. Hay un pensador que mucho admiro, que es Erich Fromm, psicoanalista, que concilió lo mejor de las ciencias sociales y en particular del marxismo con el psicoanálisis ortodoxo, pero que luego él le imprimió creatividad. Y estoy hablando de Erich Fromm. Tiene varios libros maravillosos: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, El arte de amar, La revolución de la esperanza, pero el más famoso de todos es El miedo a la libertad. Bueno, El arte de amar, que es más ligero, sencillo, fácil de conseguir, quizás sea más famoso que El arte de amar, pero para conocer bien el pensamiento de Fromm hay que meterse primordialmente con el miedo a la libertad. Y Fromm, que es ateo, pero que tiene ascendencia judía, decía: el Shabbat es un día de alegría, es un día de recreación. Para los creyentes judíos es la anticipación del tiempo mesiánico. Y así se ve como la anticipación del cumplimiento mesiánico. Y para mucha gente, el tiempo mesiánico implica plenitud, implica abundancia, implica alegría, implica felicidad, implica armonía, implica paz. Ese es el tiempo mesiánico, lo que los cristianos después llamarían el reino de Dios, que tenemos anticipos según los creyentes en el aquí y en el ahora, y la plenitud sería después de esta vida. Pero Erich Fromm nos dice, el Shabbat es la anticipación del tiempo mesiánico, y el tiempo mesiánico puede ser considerado como un Shabbat interminable, porque ahí se suspende toda forma de esclavitud, de servilismo, de preocupación por la acumulación, de dejarse llevar por el ruido, la vanidad, pensar en el dinero, en las faenas, en los bienes que hay que acumular, en los recursos que hay que conseguir. No, lo que importa es vivir plenamente en el aquí y en el ahora. Y ya lo he dicho, los estoicos, que fueron pensadores de los tiempos helénicos. Tiempos helénicos no es cualquier época en Grecia, en la Grecia clásica, sino la época de Alejandro Magno y de su maestro Aristóteles. En los tiempos helénicos, la corriente filosófica más importante en la Hélade fue el estoicismo. Y los estoicos, con pensadores como Epicteto, como más tarde Séneca, Marco Aurelio y otros, nos dicen que no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, lo que genera malestar y sufrimiento. Sí, claro. Y dicen que la clave está en no anticiparse y tampoco quedarse atado al pasado. Ya lo he dicho aquí varias veces,
Cuando estás rumiando lo que ocurrió, de inmediato los remordimientos, el sentimiento de culpa, los malos recuerdos te laceran. Pero cuando indebidamente te anticipas, te llenas de ansiedad por las preocupaciones. Entonces, ¿cuál es la persona más plena? La que está en este día como el primer día de su vida, experimentando la capacidad de asombro, el sentido de lo maravilloso, la magia del eterno presente. Entonces, Byung-Chul Han, este pensador coreano, nos dice que nos parecemos al personaje de Charlie Chaplin en la película Tiempos Modernos. Charlie Chaplin trabaja en una fábrica con patrones inclementes que siempre están cronometrando, aplicando de manera malentendida el taylorismo, siempre están cronometrando lo que hacen los obreros, lo que fabrican los empleados. Y Charlie Chaplin está atado en una cadena sin fin, y en determinado momento la misma fábrica, la maquinaria lo engulle, se lo traga, y él se aliena, es decir, él se enajena, él pierde la cordura, de alguna manera se vuelve loco. Lo tienen que llevar a un hospital psiquiátrico, coloquialmente conocido como manicomio, pero ya no es el mismo porque varias horas de cada día tenía que estar haciendo exactamente lo mismo de una manera mecánica, acrítica, irreflexiva, enajenante, alienante, varias horas cada día. Y así, ¿qué pasa? Pues se pierde el alma, languidece el espíritu, decrece la vitalidad. Entonces, mi amigo Salvador, Dios creó el mundo en 6 días y el 7º descansó. Dios es perfecto y no le falta nada, no requiere descanso. Pero hay un talante midráchico en este relato, es decir, tiene un propósito didáctico para el lector o para el auditor, para el que escucha. Y el descanso, el mensaje es que Salvador y Antonio y cualquier persona y cualquier ser humano, incluso cualquier animal, la tierra misma, requieren descanso. No se puede estar haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Nos pareceríamos al Sísifo de Albert Camus o nos pareceríamos al Prometeo, cuyas entrañas son desgarradas ya no por un águila, sino por su propio ego. Sí, por supuesto, el de tener esa diversidad de quizás actividades en un día en el que se puede descansar también, salir de la rutina, pues es bastante importante, profesor. Y bueno, pues en este día le agradezco muchísimo todo este tema tan maravilloso que nos ha compartido el día de hoy, esperando que nos acompañe la próxima semana. Gracias, profesor. Claro que sí, con todo gusto.